día 23 de julio de 2017. Se me han aplazado las vacaciones, por lo que tengo tiempo de haceros el videoanálisis de fin de semana y posiblemente la próxima semana. Si no fuera así, pues nos veríamos después de las vacaciones. Después de las vacaciones voy a tener más tiempo libre y voy a poder dedicar más tiempo a los mercados. Dedicaré una parte de ese tiempo a la formación, así que el que quiera formarse en análisis técnicos, velas japonesas, ondas de helio, retrocesos, Fibonacci, etcétera, etcétera, pues se puede poner en contacto conmigo en el mail que sale al final del vídeo y podemos comentar qué tipo de formación le puede hacer falta. Bien, dicho esto, vamos con el videoanálisis. Hoy vamos a ver SP, luego veremos IBEX y dejemos para final el DAX. Y dentro del DAX veremos el futuro del DAX para ver el movimiento interno que esperamos. ¿De acuerdo? El SP, si nos damos cuenta, ha hecho nuevos máximos, hace una vela alcista muy cerquita de la zona objetivo que teníamos marcada, la zona de 2480. Más concretamente en gráfico diario lo habíamos marcado en la zona de los 2481-2483. Muy cerquita se quedó esta semana, llegando a hacer máximo en 2477. Vamos a ver esta próxima semana si llega a esta zona y si aquí se produce algún giro o el precio sigue subiendo. De seguir subiendo el precio, abriría las puertas a subir a la zona 2525 que teníamos marcado aquí hace ya algunos meses, 2530. Veremos, se produce antes una corrección de hacer la onda 4 o directamente se nos va a esta zona. El precio es el que manda, por muchos recuentos y por muchos análisis que hagamos nosotros, tenemos que seguir al precio, tenemos que seguir lo que nos dice las velas y el precio. ¿De acuerdo? Dicho esto, muy cerquita de objetivo, esperamos que llegues a esta zona y ya veremos a ver qué hace el precio. Y dependiendo de lo que haga el precio, así adoptaremos nosotros posiciones cortas o cerraremos largas si venimos desde abajo. Abrir posiciones largas aquí es para hacer un intradía, buscar movimientos cortos, pero ojito, ¿eh? Bien, visto el SP, nos vamos al IBEX y dedicaremos más tiempo a lo que es el DAX para hacer un pequeño análisis un poquito en profundidad. Bien, empezamos por gráfico semanal como siempre. Nos deja una vela bajista, casi como el que dice anulando lo que era la figura de giro alcista que nos dejaron las semanas anteriores. Vemos que hubo cotización por debajo de la figura, pero no cierre. Esta zona sigue actuando de soporte, es la apertura del hueco del 24 de abril, y mientras que el precio no cierre por debajo de ese hueco de apertura alcista en gráfico semanal, seguirá siendo un soporte. Necesitamos cierres semanales por debajo para que este hueco pase a ser resistencia. Dicho esto, lo más probable que veo yo en los gráficos es que haya un movimiento a la baja de esta zona, los 10.100 aproximadamente, y se podría producir un rebote para luego bajar a la zona de los 9.800 que ya hemos comentado en otros videoanálisis. Será el precio el que nos lo diga. Seguimos en la media de 20 exponencial. Si se rompe, sabéis que nos vamos a la otra media exponencial de 34, que ahora mismo está en la zona de 10.170. Bueno, vamos a ver cómo se comporta el precio. Vela bajista, llevando el precio otra vez a soportes. Si lo vemos en gráfico diario, vemos que seguimos en este canal lateral bajista. Vemos perfectamente como la zona de los 10.400 sigue actuando de soporte. Y vela bajista con posibilidades de seguir bajando. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo paran aquí en esta zona de los 10.300 aproximadamente, que podría tocar la parte baja de la estela lateral, o lo rompe y sigue bajando. Pero en principio ahora predisposición bajista. Y ahora nos vamos a ir al DAX y vamos a hacer un análisis un poquito más en profundidad. Vamos a empezar por gráfico semanal para ir bajando en escala temporal. Se nos paran en esta directriz que une estos dos mínimos, directriz que ahora vemos también en gráfico diario. Vela totalmente bajista, casi del minuto 1 al minuto último vela bajista. Después de las últimas tres velas nos deja una figura de continuación bajista, dos grandes maruazus con velas pequeñas entre ellos dos. En este caso son dos velas, normalmente en los libros veis tres figuras pequeñas, pero pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. El significado es el mismo, continuación bajista. Se nos para en una zona significativa, que es la directriz, y vamos ahora a seguir analizando en gráfico diario. En gráfico diario hacemos mención a las tres líneas, a dos líneas de aceleración de la tendencia. Vemos que rota la última, tenía objetivo tocar esta parte de aquí, que ya comentamos. Aquí se puede producir un rebote para luego volver a romper esta directriz e ir a buscar
la principal. Bien, eso ya he comentado en varios vídeos, lo tenemos aquí, seguimos en este hueco, no hemos llegado a la parte baja de ese hueco. Y ahora lo que vamos a hacer para analizar el próximo movimiento es irnos al futuro. Antes de pasarme al futuro, os quería hacer mención de lo que, por ejemplo, algunos seguís o muchos habéis oído pero pocos aplicáis, es lo de máximos y mínimos crecientes. Si os fijáis, aquí tenemos una secuencia de máximos crecientes y de mínimos crecientes, llegando un momento en que el último mínimo lo vamos a hacer en grande. Si os parece bien, para no tener tantas líneas, lo vamos a hacer en gráfico de 4 horas, ¿de acuerdo? Y aquí un poquito más limpio lo podemos ver. Nos vamos a ir fijando para ver esto, como aquí tenemos un máximo, otro máximo creciente. Cada vez que hace un máximo es un máximo creciente. El precio, mientras que sigue haciendo máximos crecientes, estamos en una tendencia alcista. Esto tiene que ir acompañado con una secuencia también de mínimos crecientes, que es lo que tenemos aquí, mínimos crecientes. Sigue el precio subiendo y haciendo mínimos crecientes, hasta que llega un momento que esta secuencia de máximos y mínimos crecientes se rompe. En este caso, aquí se produce un intento de máximo. Esto podría ser un aviso en el momento que se pierde este mínimo. Se nos produce un mínimo decreciente, es confirmación de este aviso. ¿De acuerdo? Vamos a marcarlo así. Esto es un aviso. Vamos a marcar en rojo. Simplemente es un aviso que es confirmado cuando se rompe esto. Tenemos un mínimo creciente, intentan subir, bajan, es un máximo decreciente, aunque es un máximo menor, ¿vale? Se produce otro mínimo decreciente, el precio intenta ir a máximos crecientes, no puede, y vuelve a perder mínimos confirmando este máximo decreciente. Ya tenemos una pauta, ya tenemos una secuencia de máximos decrecientes en el momento que se confirma la pérdida de este mínimo. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos secuencia de mínimos crecientes, tenemos confirmación de esa corrección y ahora tendríamos que ver hasta dónde llega esa corrección, ¿vale? Ya hemos visto en vídeos anteriores desde hace ya bastante tiempo, desde antes de junio, que nosotros pensábamos que aquí ya se había terminado la 3 y teníamos que tener confirmación de haber terminado la 3 para buscar el final de 4. Ya hemos comentado algo en vídeos anteriores. Vamos a ver ahora, y para ello nos vamos a ir al futuro del DAX. Aquí tenemos el futuro del DAX y vamos a analizarlo. Bien, comentábamos que en otros vídeos que esto en principio era un impulso en 5 ondas. Una vez terminadas 5 ondas tenía que haber una reacción a esta acción bajista. Se produjo el rebote que lo llevó a la zona o al máximo de 12.673. Nosotros habíamos marcado la zona de 12.700. En el último vídeo análisis comentábamos la posibilidad de ir a máximos por la formación de un canal bajista y de una cuña invertida bajista de implicaciones alcistas, pero teníamos más probabilidades de caer. Pero teníamos en cuenta siempre esas figuras por si se rompía la zona de los 12.700, teníamos que estar muy atentos a ver si el precio se giraba o si iba a máximo. No se ha producido ese movimiento, sino que en esta zona que ya teníamos marcadas se giró el precio, haciendo un impulso bajista, un rebote y otra caída. Si nosotros estamos en lo cierto y esto tenemos un movimiento en 5 ondas, tenemos un retroceso, ahora viene otro movimiento en 5 ondas. Aquí podemos ver que se produce un primer movimiento, su retroceso a ese movimiento y otro segundo movimiento bajista. Vamos a analizarlo esto con más detenidamente, yo ya lo he hecho, pero os lo explico. Lo vamos a pasar en gráfico de 2 horas. Aquí lo tengo. Bien, os lo explico un poquito, ¿de acuerdo? Mirad. Este es el máximo, a partir de aquí se producen estas 5 ondas, 1, 2, 3, 4 y 5. El final de 5 para mí se produce aquí, en este mínimo. A partir de aquí tenemos un movimiento en A, B y C, que lo lleva aquí. Y a partir de aquí empieza lo que sería la onda C, que también tiene que ser en 5 ondas. Si nos fijamos bien, aquí se ha podido producir un primer movimiento, el 1, aquí un segundo, el 2. Y ahora mismo se ha parado en esta zona que parece un final de 3. ¿De acuerdo? Es una 3 de la onda 3. Esto tiene que producir un rebote que lo puede llevar aquí a la zona de los 12.310, 12.320, que nos coincide con los mínimos que habían hecho aquí el precio, soporte que ahora tiene que actuar de resistencia. Esto tiene que rechazar al precio y mandar el precio a la zona de los 12.045, 12.090. ¿Vale? Esto sería el final de 3. Por proyecciones nos da esta zona. También tenemos esta zona significativa, esta
línea horizontal en color morado, 12.090, que ahora miraremos de dónde viene. Es una zona significativa que puede rechazar al precio, también nos puede coincidir una vez unido la 0B, haciendo su paralela y uniendo estos máximos y estos máximos, tenemos esta zona, que vemos aquí que el precio ya fue rechazado aquí y aquí. Puedo llevar el precio aquí a finalización de la 3 y esto puede hacer que el precio rebote para hacer la 4 y nos pueda llevar a la zona del final de 4, que no la tenemos todavía, tiene que estar terminada, y en principio no tiene que haber cierres por encima del final de 1. Es decir, en esta zona de aquí, entre la zona de los 12.310 y 12.380, 12.400, tiene que volver el precio a testearlo. Una vez que llegue aquí, empezaría en el último movimiento, la onda 5 de esta C, que lo podría bajar hasta la zona de los 11.800, 11.775, 11.800. Esto va a depender bastante de dónde termine la 3 y dónde termine la 4. ¿De acuerdo? Es un posible movimiento alcista, una caída para terminar lo que sería la onda 3DC. Hay un rebote, sería la 4, y luego un último movimiento que lo podría llevar aquí, con una extensión que lo podría llevar a la zona de 12.660. Esto es lo que yo espero. Luego el precio hará lo que tenga que hacer, nadie es adivino. Estos movimientos salen de un estudio y bien, y es lo que me da. Luego se podrá ir matizando y ajustando a medida que se vayan produciendo los movimientos. Si os fijáis, tengo 3 rayas moradas aquí que vienen de algún sitio y me refuerzan lo que son las zonas que ya me dan por proyecciones. ¿De acuerdo? Si vemos esta primera zona de 12.090, nos coincide con la apertura del gran hueco que abrió con lo de las elecciones francesas, el hueco Macron que se le dice, ¿no? Bien, es una zona que si vemos más en el tiempo, vamos a marcar aquí, si os parece bien, 10.000 unidades, lo máximo que nos da el precio, ¿vale? Y ya nos podemos hacer una idea, aquí más o menos ver que esto era resistencia, resistencia y fue actuó de soporte, y aquí también actuó de resistencia. Es una zona significativa y hemos visto el hueco. Si nos bajamos a la siguiente zona, esta zona de aquí, vamos a hacerlo un poquito en grande, pero yo creo que merece la pena. ¿De acuerdo? Vemos, vamos a acercarnos aquí y lo vamos a hacer en grande. ¿Vale? Bien, esta segunda zona, la zona 11.800, vamos a ver que actuó también de soporte. Hubo un hueco aquí, significativo. Actuó aquí de resistencia, vemos aquí otro hueco. Bien, es una zona que es importante y la marcamos. Si vamos a los máximos que nos marcaron aquí en el 2015, para ver qué pasó, vemos aquí que también actuó de resistencia, vemos ahí otro hueco. Vemos aquí otro hueco, como también actuó de soporte y resistencia. Vemos aquí como actuó otra vez de soporte, vemos aquí otro hueco, vemos aquí también que actuó. Y aquí también actuó de soporte o resistencia. Bien, si vemos la zona 11.664, 11.660, vemos que actuó también de resistencia, vemos el hueco. Aquí. Vemos aquí la interacción que hubo, vemos aquí otro hueco, vemos actuó de soporte, actuó de resistencia. Es decir, una zona significativa. Resistencia, hueco. Ahí. Veis aquí también. Resistencia, 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 otro hueco. Es decir, zona muy importante. Creo yo que la zona, vemos aquí ya más recientemente, en este año, en enero 2017, cómo actuó toda esta parte de resistencia. Huequecito, hueco, hueco, hueco y la interacción del precio con esa zona. Pues ya tenemos 3 zonas donde el precio en principio tiene que llegar y interaccionar con esa zona. Bien, este es el movimiento que espero. Puede ser o no puede ser, pero yo ya tengo un planning y tengo la posibilidad del movimiento del precio. Ahora, en el momento que el precio vaya llegando a las diferentes zonas, dependiendo de cómo actúe el precio, así actuaré yo. Bien, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Venga, un saludo, hasta la próxima.